En Mano Alzada de Libros conversamos con el escritor y cineasta Miguel Vargas Rosas. Desde muy pequeño empezaba a escribir poemas, ¿no? Poemas sencillos y simples, ¿no? Para la mamá, para la patria, etcétera, etcétera. Entonces yo ya sentía esa atracción por la literatura, ¿no? Y creo que me ha impactado bastante, sobre todo esa etapa de mi infancia, porque siempre suelo recordarla, ¿no? Recordarla con cierta nostalgia, con cierta pasión, y trato, digamos, de volcar en mi literatura esas experiencias, ¿no? Esos juegos con los niños, esa inocencia que nos caracterizaba. Tengo el concepto de que nadie puede ser escritor sin ser un lector voraz, ¿no? Me apasiona así la lectura bastante, pero con la escritura hay algo en la que soy partidario, digamos, de la frase de José María Arguedas, ¿no? Cuando él decía: no escribimos por profesión, sino por necesidad, ¿no? Entonces, eso es lo que me imbuye a escribir a mí. No puedo estar tranquilo si no he escrito una línea al día, ¿no? Pero también estoy leyendo constantemente. Necesito escribir para poder estar tranquilo, para poder estar en paz, ¿no? Y leer, pues, es como un hábito, es una pasión, una adicción, ¿no? Es decir, las dos cosas son en sí una forma de adicción. En Los Hijos de la Iglesia, si bien es cierto, toco el terror, que es un género que gusta bastante, pero también hago una crítica social, ¿no? Por eso es que Los Hijos de la Iglesia, ¿no? Critico, digamos, los errores gravísimos que comete la Iglesia para con los niños, ¿no? Claro, lo que trato de reflejar no solamente es la Iglesia, ¿no? Sino también es la sociedad. Y para mí la sociedad misma, el sistema mismo en el que vivimos, se ha vuelto una amenaza, sobre todo para los niños, ¿no? O sea, ya no tenemos la seguridad. Y creo que Stephen King decía que el peor miedo, el peor monstruo, ¿no?, que tenemos existe en nosotros, ¿no? Y esa frase la podríamos interpretar de muchas maneras, ¿no? Puede ser, digamos, el temor a emprender algo, un monstruo, pero también esos monstruos que habitan entre nosotros están en la sociedad misma, ¿no? Y tal vez no tengan un rostro horrible, etcétera, etcétera, pero el humano puede llegar a ser un monstruo tremendo, ¿no? El hambre puede ser lo que te comentaba, ¿no? Lo que pasaba con mis amigos era un monstruo en cierta forma, ¿no? Era espantoso verlos desaparecer, morir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de reflejar en este libro, ¿no? Criticar las instituciones, pero también criticar el sistema, la sociedad, la política misma que rige nuestro país. Claro, yo sobre todo empecé leyendo a Edgar Allan Poe, ¿no? Magníficas obras, ¿no? Que es el maestro de la novela policíaca. Y sobre todo, él puede mezclar, digamos, ese terror, ese suspenso, pero con lo romántico, ¿no? Era un romántico empedernido, su propia vida era oscura, nebulosa, e incluso solitaria al final. Entonces, me impactó tanto conocer su vida como su literatura misma. Cada cuento era, pues, ir de suspenso en suspenso, lentamente, tener un poco de pavor, pero sobre todo nostalgia, ¿no? Siempre me transmitía nostalgia por el amor, lo romántico que era en sus palabras, en las historias mismas. Siempre hay algo que descubrir, ¿no?, entre líneas. Otro autor podría ser Lovecraft, pero como que le veo un poco más de terror, no hay más, digamos, no es tan romántico como Poe, ¿no? Y el otro que hasta ahora vive, al que he leído, es Stephen King, que también trata, digamos, de seguir los pasos de Poe, ¿no? Pero se asoma más a lo que es literatura comercial, para mí, desde mi punto de vista. Pero también me alimenté, digamos, de películas, o incluso hay un libro de cuentos de Tim Burton, ¿no?, que también tiene esa oscuridad gótica, ¿no? Esa temática oscura. Y siempre he sentido eso, digamos, por mi
por mi personalidad que siempre para sola, ¿no? Me he sentido atraído por ese mundo medio gótico, oscuro, complejo. Claro, yo creo que el cine es una forma de hacer poesía, digámoslo de alguna manera, ¿no? Porque en la poesía también puedes crear imágenes y tiene que ser de una forma impactante para el que lo lea, igual en el cine, ¿no? Tienes que transmitir mensajes con cada imagen que tengas y eso es lo que trato y trato siempre de meterme tanto en literatura como en el cine, en lo psicológico de los personajes, ¿no? En el libro que Los hijos de la iglesia también trabajo bastante en lo que es psicológico y en el primer largometraje que se titula Tras la oscuridad también he jugado bastante con eso de la psicología, ¿no? Y siempre hemos trabajado terror o suspenso, pero también dentro de ese terror y de ese suspenso hemos metido un tema histórico y social, ¿no? que viene a ser la guerra interna de los años 80. Y ahora estamos trabajando en un documental titulado Voz Dinamitada, que trata justamente sobre un poeta popular, ¿no? que murió también en la isla del Frontón, ¿no? en el 86. Entonces, siempre mi obra trata de tocar de una u otra manera temas sociales, ¿no? Porque creo o concibo que el arte debería ser una herramienta que ayude a humanizar más al hombre, sensibilizar más al hombre, para así poder dar pasos a una transformación social que necesitamos.